17. Gloria a Dios. Transmitiendo desde acá, desde La Roca, tu casa de adoración, acá en el hermoso estado de Oaxaca, para el mundo entero, transmitiendo en vivo, gloria a Dios, en esta serie de agradecimiento al Señor. Noviembre, mes de agradecer a Dios por todas las cosas. Bendito sea el Señor, aún en las pruebas, porque en las pruebas Dios va formando nuestro carácter. Dios te va haciendo más fuerte. Hasta por las pruebas tenemos que darle gracias a Dios. La Biblia dice que cada uno de nosotros, dice el apóstol Pedro, hablando, bendito sea el Señor, que nosotros estamos, dice la Biblia, rociados con la sangre de Jesús de Nazaret. Y Santiago dice que nos tenemos que gozar en las diversas pruebas. Amén. ¿Quién se goza en las pruebas, hermano? Solamente aquel que ha entendido que las pruebas son para formar el carácter, para hacerte más fuerte, para cuando vengan adversidades, para cuando vengan aflicciones, tú las puedas superar en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Hasta en las pruebas, dice, tenemos que gozarnos. Amén. Bendito sea el Señor. Tomamos como referencia capítulo 17 del libro de Lucas, a partir del versículo 11. Es una historia muy conocida, pero vamos a ver qué nos dice el Señor para este día 12 de noviembre 2023. ¿Qué tiene el Señor Dios Todopoderoso para nosotros en este día? Dios sabe que Dios quiere corazones agradecidos, porque la Biblia dice que cuando tú le agradeces, lo estás honrando al Rey de la Gloria. Agradécele por todo, por el sol, por el aire que respiramos, por la comida, por todo tenemos que agradecerle a Dios. Ya vimos la semana pasada que tomamos como referencia el Salmo 103, por lo menos hay 7 razones por qué darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos con esta secuencia de agradecimiento. Capítulo 17, versículo 11. Vamos a abrir la bendita escritura. Si ya lo tiene, la señal es que se pone de pie cuando ya lo haya encontrado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por el grande amor que tienes para con nosotros, para tu pueblo, Padre bueno. Ya lo tenemos, capítulo 17, versículo 11 del libro de San Lucas. Dice así la bendita escritura, con temor y reverencia. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Dígale al que está a su lado, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos. Poderoso y soberano Rey de la Gloria, en este momento, Padre mío, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que esta palabra, Señor, se haga viva en los corazones, se haga viva en cada ser, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos los días de nuestra vida te estemos dando gracias, gracias, gracias por la vida, gracias por la vida que nos das, por los días que nos das. Gracias, mi Rey de la Gloria. Bendito y soberano Rey bien amado, gracias por tu casa de oración, gracias porque podemos abrir tu santa escritura, tu buen consejo, Rey de la Gloria, que nos guía mientras pasamos por esta tierra.
Padre bueno, ahora te pido, Padre mío, que esa unción poderosa también sea para mis hermanos, Señor. Glorifícate en cada vida, en cada corazón, Rey de la gloria, bendito y soberano de los reyes de la tierra. A ti sea la gloria, a ti sea la magnificencia, a ti sea el poder por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, mis amados hermanos, y prepare sus oídos espirituales. Prepare su corazón. Es el tiempo de recibir la palabra. Pasó el tiempo de la alabanza, de la adoración. Ahora es tiempo de recibir. En la alabanza usted viene a dar. Amén. Usted viene a darle al Señor su adoración. Pero en la palabra venimos a recibir de Él. Porque esta palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que cada uno de nosotros seamos preparados para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que somos bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Amén. Gloria a Dios. Refiriéndose a esta historia, Jesucristo, Él mismo dice que iba pasando en el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Esta región, mis amados hermanos, donde era Samaria, que sabía, la Biblia dice que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, porque era una mezcla de raza entre judíos y gentiles. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él no hace acepción de personas. Era la costumbre que un judío no podía pasar por Samaria, pero Jesús, que Él tiene compasión de cada uno de nosotros, bendito sea el Señor, la salvación es para todos. La salvación es por gracia, bendito sea el Señor. Ese es nuestro Dios, que dice que Él tiene compasión de todos nosotros. Es un Dios rico en misericordia. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que al entrar en el versículo 12, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora, para saber este contexto, mis amados hermanos, la ley decía, era conforme a la ley, que un leproso no podía estar junto a una ciudad, junto a un pueblo, porque ellos mismos, esa lepra se contagiaba. Por eso la ley decía que cuando alguien fuera leproso, tenía que salir fuera del campamento, fuera de la aldea, fuera de la ciudad. Por eso es que se pararon de lejos. En el capítulo 13 del libro de Levítico, no lo busquen, le aseguro que ahí está, solamente tómelo como referencia. El capítulo 13 del libro de Levítico, ahí está la ley de los leprosos, ahí está la ley que cuando alguno tenía lepra, la palabra de Dios dice que tenía que desgarrarse sus vestiduras, tenía que andar todo harapiento, así sus vestiduras desgarradas, y tenía que ir gritando, inmundo, 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 donde quiera que fuera, para que la gente se alejara, corriera y no se contaminara, no se contagiara con esa lepra. Ahora, cuando allí mismo en el capítulo 13 del Levítico, usted va a ver, mi amado hermano, mi hermana, que cuando dice la Biblia que un leproso era sanado, que cuando un leproso era limpiado, se tenía que mostrar al sacerdote, y el sacerdote lo declaraba o inmundo o limpio. Si estaba limpio, el sacerdote era el que firmaba un documento donde decía, está limpio, ya puede relacionarse con los demás, ya puede estar dentro de la sociedad, porque el sacerdote lo declaraba limpio. Eso era conforme a la ley. Por eso dice la Biblia que se pararon de lejos, porque sabían la situación en que ellos estaban. Ellos sabían la ley. Y dice la Biblia que era un grupo de 10 leprosos. Ellos vivían juntos, alejados de la sociedad, alejados de su familia,
Ellos estaban para no contaminar a su esposa, a sus hijos. Ellos se iban lejos y hacían sus propios campamentos de los leprosos. Y por eso la palabra del Señor dice que se pararon de lejos. Y mire, y estando lejos, en el versículo 13 nos dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, alzaron la voz. Es un clamor, es una súplica, es una rogativa, es un grito de desespero. Cuando clamamos a nuestro Dios, cuando estamos en situaciones difíciles, que a veces no sabemos qué hacer, entonces, bienaventurados los que somos hijos de Dios, porque sabemos a quién recurrir. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones y que acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Tenemos esa bienaventurada esperanza y tenemos al Cristo de la gloria, que Él está dispuesto a escuchar nuestras súplicas, a escuchar nuestra oración, porque ellos dice que se pararon de lejos y pronunciaron esta palabra, sabiendo que tenemos a un Dios que es rico en misericordia. Ellos ya sabían, conforme a la ley, que el cántico de Moisés y tanto el Salmo 136, que nos habla tanto de la misericordia de Dios, ellos lo sabían. Ellos sabían de este cántico porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Usted ve el Salmo 136, ahí viene la grandeza de nuestro Dios. En cada versículo del Salmo 136 dice, porque para siempre es su misericordia. El que hizo los cielos y la tierra, porque para siempre es su misericordia. Y luego dice, el que abrió el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. El que pastoreó a su pueblo Israel en el desierto, porque para siempre es su misericordia. Usted ve, es el único Salmo 136 donde repite en cada poder de Dios, en cada tributo, en cada favor de Dios, porque para siempre es su misericordia. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ellos sabían que tenían un Dios de misericordia, por eso le preguntan. Él sabía que Jesús sanaba, ellos sabían porque lo habían oído. Jesús ya era famoso porque Él sanaba a los enfermos y por eso acudieron a Él. Y en esta generación que nos tocó vivir, sabemos que tenemos un Dios sanador. ¿Cuántos dicen amén? Es el gran Jehová Rafa, nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Él es tu sanador. Tú sabes a quién acudir. No estás solo, no estás sola. Él puede, para Él no hay nada imposible. Hay enfermedades incurables. Lo hemos visto ya en esta iglesia, lo que Dios ha palpado en nuestras manos, lo que hemos oído, no lo podemos negar. Dele la gloria a Dios, hermano, bendito Dios. Grande y misericordioso es nuestro Rey de la gloria. La palabra de Dios dice que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es el punto? Que tenemos al Padre de misericordias, bendito sea el Señor. En Lamentaciones 3, 23 y 24 nos dice, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, bendito Dios. Gracias, Padre, bendito Dios. Es el libro de Lamentaciones, hermanos. Dios estaba castigando al pueblo de Israel por su desobediencia, y aún así, Jeremías, que escribe este libro, aún así, la Biblia dice que caían muertos en las calles ahí, porque Dios estaba dando, como le digo, un castigo a su pueblo por la desobediencia, y aún dentro de ese castigo,
allí Jeremías se levanta como profeta de Dios y proclama esta palabra: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque tenemos un Dios rico en misericordia. Es más, dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Podemos disfrutar todos los días, estrenar misericordia todos los días, porque son nuevas cada mañana. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre mío, el Señor de la gloria. Jesús dice que cuando vio a su pueblo, dice que lo vio disperso como ovejas sin pastor, y Él tuvo compasión, Él tuvo misericordia, como tiene misericordia de toda esa gente que todavía no conocen a Dios, esa gente que todavía, como dice la palabra del Señor, que no han conocido al Cristo de la gloria, que no han recibido a Jesús en su corazón, que su destino es el lago de fuego. Pero la palabra de Dios dice que hay una esperanza. Allí está la misericordia de Dios. Así como nosotros alcanzamos misericordia, recibimos a Jesús en nuestro corazón, permanecemos en Él, y automáticamente la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella, bendito Dios, en nuestro corazón, y que también nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Cuánto dice? Dale la gloria a Dios, hermanos. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque alcanzamos misericordia. Allí la palabra del Señor nos dice muy claramente, mis amados hermanos, que en Miqueas 7:18, que dice, que Dios como tú, que perdona la maldad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades en lo más profundo del mar, y nunca más se acordará de ellas. El Salmo 25, Señor, perdona los pecados de mi juventud. Perdón, perdón, perdón. Recibimos el perdón por la misericordia de Dios. Estos leprosos estaban clamando por la misericordia de Dios. Ellos sabían con seguridad que había un Dios de misericordia, había un Dios de perdón, había un Dios de gracia, que Él extiende su mano y en un instante lo imposible lo hace posible. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Tantas escrituras que hay acerca de la misericordia de Dios. En las bienaventuranzas, ahí está inscrita la misericordia de Dios. En Mateo 5:7 nos dice la bendita escritura: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuál es la misericordia? La compasión por otros, el amor a otras personas, el tolerar a otras personas, porque eso dice la bendita palabra, que nos soportemos unos a otros. Vosotros que sois espirituales, eso es lo que dice la bendita palabra: levanten al caído, levántenlo en lugar de juzgarlo. ¿Qué implica ahí? La compasión, la misericordia de nuestro Dios. Con el misericordioso te vas a mostrar misericordioso, y fuerte, dice, con el hombre injusto. Allí la corrección con el hombre injusto, con los que no tienen misericordia. Pero la palabra de Dios dice que si tenemos un Dios de misericordia, vamos a tener los genes de nuestro Dios, porque Jesús mismo dijo: aprendan la misericordia. O sea que eso no viene solo, tenemos que aprenderlo, dijo Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Aprendan la misericordia. Gloria a Dios. Mateo 9:13 dice: aprended misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? A su nombre. La misericordia de Dios. Tenemos que vestirnos y revestirnos con ese vestido de la misericordia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No ser indiferentes al dolor ajeno, sino que la misericordia de Dios tiene que estar activa en nosotros. Estos leprosos dijeron: Jesús, ten misericordia
de nosotros. Aquí está la palabra misericordia, de tanto que hay que hablar de la misericordia, hermanos. Vamos al versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. ¿Sabe qué fue lo que vio Jesús? En estos 10 hombres les vio fe, una fe grande, una fe gigante, porque cualquiera hubiera dicho: pero ¿cómo nos vamos a mostrar a los sacerdotes si estamos leprosos? Pero Jesús vio la fe de ellos. Muchas veces la persona es sanada por su fe, por la fe en Él. Aquí hay varios relatos en la Biblia, varios casos donde por la fe de la persona fueron sanados. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que a todos, a ti, a mí, se nos dio una porción, se nos dio una medida de fe. Depende de nosotros que esa fe se vaya gigantando. Depende de nosotros que esa fe vaya creciendo. Pero eso ya es personal, entre la persona y su Creador, entre la persona y su Salvador. La comunión íntima que tengas con el Cristo de la gloria, eso va a aumentar tu fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La fe, bendito sea el Señor. Son 2 letras, pero que implica muchísimo. La fe. Mire, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, muy conocido, ahí habla de los grandes héroes de la fe. Empieza en el 11:1 de Hebreos, empieza hablando de lo que es la fe. La fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe fue constituido, gloria a Dios. Es necesario que cada uno de nosotros vaya acrecentando esa fe en nuestras vidas. Esa fe se tiene que ir alimentando. Los mismos discípulos, viendo los milagros, viendo todo lo que hacía Jesús, andando con él, ellos mismos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, tenemos que clamar al Señor? Auméntame la fe. La fe, la ciencia, la profecía, el de milagros, el diverso género de lenguas, interpretación de lenguas, los dones de sanidades. Dele la gloria a Dios. Pero es la fe. Tiene que estar fundamentado en la fe primero. Bendito sea el Señor. Y estos hombres tuvieron esa fe gigante. Porque ¿cómo se iban a mostrar a los sacerdotes si estaban leprosos? Ellos le creyeron a él. El Señor Jesús les ha de haber dicho: mira, tú no tienes que tocarme el manto. Contigo no tengo que hacer saliva y lodo para tocarte. Yo conozco tu fe. Ve, muéstrate a los sacerdotes. La Biblia dice que ellos obedecieron. ¿Cuál es la clave? Obedecer, obedecer. Ellos no lo entendieron, pero se miraban ellos leprosos, pero le obedecieron. Eso es lo que Dios quiere. Obediencia quiero más que sacrificio. El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos dicen? Dale otro aplauso al Rey de Gloria. Ellos fueron obedientes. ¿Qué es lo que tenemos que ser nosotros? Obedientes. Obediencia. Obediencia, mis amados hermanos. Quitar de nosotros el corazón rebelde, el corazón duro, el corazón insujeto. Quitarlo en el nombre de Jesús para que esa fe no tenga ningún impedimento de ir creciendo en nuestro corazón, mis amados hermanos. La fe tiene que ir creciendo cuando se quita el corazón duro, rebelde e insujeto. Es cuando viene la fe y se agiganta en esa persona, en ese hijo, en esa hija de Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios. La fe, por la fe dice que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, y por él, y dice que dio buen testimonio por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque la palabra de Dios dice que el que se acerca a él crea que que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios bendito. Por fe nos acercamos a él, por fe estamos en esta iglesia,
por fe permanecemos en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Enoc dice que por la fe fue traspuesto porque le agradó a Dios. Por fe, él estuvo agradando a Dios todos los días de su vida y el Señor se lo llevó. Dele la gloria a Dios, hermanos. Por la fe. Por la fe. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Esa fe, por la fe, dice que Noé dice que cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios porque no había llovido antes. Dice que solamente salía una brisa de la tierra y era la que regaba las plantas. Nunca había llovido por las cosas que no se veían antes, pero el Señor le advirtió y Noé dice que por la fe le creyó a Dios y estuvo 120 años para que su casa se salvara. Él salvó a toda su familia por la fe. Dele la gloria a Dios. Por la fe salvó a toda su familia. Por la fe, por tu fe, toda tu familia puede venir a los pies de Cristo. Por tu fe, está escrito en la palabra. Por la fe de un hombre se salvó toda su casa. Imagínense, 120 años predicando y solo 8 se salvaron. Hay esperanza para este pueblo. Hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? 120 años, pero por la fe, bendito, se salvó toda su familia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por la fe, bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Qué es fe? Romanos 12:3, no, ahí es donde nos dice que a todos se nos dio una medida de fe. O sea que a todos, desde que creímos, Dios puso en tu corazón una porción de fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿cuántos dicen amén? Allí depositó Dios esa fe en ti. De nosotros depende que esa semilla de mostaza vaya creciendo hasta que se haga un árbol grande, hasta que germine y dé fruto en abundancia y fruto agradable a nuestro Rey. Por esa fe, bendito sea nuestro Rey, bendito sea el Señor. Hay una historia en la palabra del Señor donde nos dice la bendita Escritura, mis amados hermanos, que vino un hombre a los pies de Cristo y dijo: quiero que vayas y sanes a mi hijo porque es lunático. Muchas veces se revuelca, dice, en el fuego y otras veces en el agua. Era lunático. Y es cuando dice la palabra del Señor, lunático, era que sufría de convulsiones. Pero dice, ya le llevé allí a tus discípulos y no pudieron. Y el Señor ya les había enseñado. Y entonces dice que le dijo, tráeme al muchacho. Y cuando vino el muchacho, dice que al instante él reprendió ese demonio inmundo y al instante quedó sano. Dele la gloria a Dios, hermanos. Él es el sanador, nuestro gran Jehová Rafa, nuestro sanador. Luego dice que se le acercaron aparte y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y mire, aquí está una enseñanza para nosotros. Les dijo, por vuestra poca fe. Quiere decir que depende de nosotros que nuestra fe se vaya gigantando. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nuestra fe, por vuestra poca fe. Y luego les dijo, este género sale con ayuno y con oración. Hay géneros, hay demonios que salen solamente con ayuno y con oración. Y nosotros lo hacemos por fe. Oramos por fe, ayunamos por fe, bendito sea el Señor, oramos al Cristo de la gloria, tenemos vigilias, venimos en las madrugadas por la fe, porque sabemos que tenemos un Dios grande, porque nos acercamos a Él y sabemos que le hay, como dice la bendita Escritura, que Él es galardonador, que Él da su recompensa al que se acerca a Él con esa fe. Acércate a Él con fe. Tienes un problema, una aflicción, alguna ansiedad, ven a los pies de Cristo y ten esa fe que tuvieron mis amados hermanos estos leprosos.
tuvieron fe. Él vio la fe que tenían. Por eso les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y entonces dice que ellos obedecieron y mientras iban por el camino, ellos fueron limpiados por la fe, por la obediencia. Así que esta historia se desglosa en tres partes, mis amados hermanos: en misericordia, en fe y en obediencia. Dele la gloria a Dios, bendito sea el Señor. Alabanzas al Rey bien amado. Gracias, mi Rey amado, bendito Dios. Aleluya. Versículo 15. Después le dice que aconteció que mientras iban fueron limpiados, y el versículo 15 nos dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, recuerde que son 10, y uno de ellos. ¿Qué nos muestra aquí la palabra del Señor? Aquí hay una gran enseñanza para nosotros como iglesia, que solamente uno de cada 10 personas verdaderamente le agradece a Dios. El 10% de las iglesias, dicen los teólogos, son los que verdaderamente están agradecidos con el Rey de la Gloria y le sirven con todo su corazón por agradecimiento de que ya no van a la condenación eterna. Dele la gloria a Dios, hermanos. Seamos ese 10% que le agradecemos a Dios todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Versículo 16. Y se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Aún era un extranjero, no era judío, era extranjero. Llegó dándole gracias. ¿Por qué vieron que era extranjero? Por su acento, por su tono de voz. Jesús, ellos lo conocieron que él era samaritano. Él fue uno de los 9. El 10% solamente le agradece a Dios. Los demás, pues ahí se la van llevando. Pero la Biblia dice que por cuanto no le dieron gracias, el no dar gracias trae sus consecuencias. El no estar agradecido con Dios, el estar renegando, el estar deseando lo de otros, trae sus consecuencias. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Agradécele a Dios por lo que tienes, por tu casa, por tus hijos, por la comida. Agradécele porque Él te da más. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Rey de Gloria, hermanos. Bendito sea el Señor. Agradecimiento. Solo uno regresó, dale gracias. Ya vimos, hermanos, que el no darle gracias trae fatales consecuencias. Dice, por cuanto no le dieron gracias, por cuanto no estuvieron agradecidos con él, Dios permite que esa gente se meta en la inmoralidad, se mezcle con los inmorales. Y la palabra de Dios dice que aún más les da una mente reprobada para que crean en la mentira, para que piensen que estén bien y no están bien. Tienen una mente reprobada. Todo comienza por no darle gracias. Tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Y sed agradecidos por lo que Dios nos da, mis amados. ¿Cuánto le agradecen a Dios por lo que tienen, hermanos? ¿Cuántos agradecen a Dios por la vida? Gracias, Señor, porque mis ojos ven, porque mis oídos oyen, porque puedo ver tu palabra, puedo sentir tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Mire, muchas veces el ser humano siempre está inclinado a dar las gracias por lo material, pero la palabra de Dios dice que tenemos que dar mucho más gracias por lo espiritual, por lo espiritual. A nosotros como pueblo gentil tenemos que darle gloria a Dios, gracias a Dios por lo espiritual, porque Él nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Oiga bien esa frase, nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Quiere decir que tengo que darle gracias más por lo espiritual
que por lo material, todo lo contrario a la lógica humana. Tenemos que darle gracias a Dios por su Espíritu Santo, gracias por su palabra, gracias por su presencia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, lo material, nos va a venir por añadidura. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el Señor. Así que solamente uno vino y regresó sanado, glorificando a Dios a gran voz. No le dio pena, no le dio vergüenza que la gente lo oyera, no le dio vergüenza que Jesús le haya sanado. Ser cristiano no le dio vergüenza. Él, a gran voz, no importaba lo que dijera la gente, lo que los oían. Los otros 9 seguramente se fueron con su familia o se fueron a festejar, pero no regresaron a darle gracias al que hizo la sanidad, al autor de la sanidad. No regresaron a darle gracias, porque por naturaleza el ser humano es ingrato, es malagradecido. Por eso la mayoría no regresó a darle gracias, sino que solo uno vino. Y esto es lo que dice la bendita Escritura. Cuando Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire, los 9 solamente fueron sanos mientras estuvieron en esta tierra, pero no fueron salvos. Este hombre fue sanado y fue salvado. ¿Cuántos dicen amén? Doble bendición. Sanado y también fue salvo. Los otros solamente fueron sanos y ya mientras estuvieron en esta tierra. Pero la salvación es para la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Él te tiene paciencia a ver hasta cuándo te entregas con todo tu corazón 100% a Él. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie, ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Miles y miles, millones de personas se quedan en el proceso. Dele la gloria a Dios, hermanos, bendito Dios. Estos hombres nos dan un ejemplo de fe, nos dan un ejemplo de obediencia. Ellos no entendieron, pero les dijo, muéstrense al sacerdote, y el sacerdote iba a decir si eran limpios o eran inmundos. Ellos fueron limpiados. Este hombre, dice la bendita Escritura, que regresó dándole la gloria a Dios, porque llegó glorificando a Dios. Glorifiquemos a Dios, dice la Biblia, en nuestros corazones. No solamente con el cuerpo que venimos a alabar a Dios, sino en nuestros corazones glorifiquemos a Dios. Este lugar es santo. Este lugar es santo. Tu cuerpo es santo. Tu casa es santa. Así que donde quiera tienes que glorificar al Rey de la Gloria. Dale la gloria a Dios, hermanos. Bendito Dios. Gloria al que vive. Tuya es la gloria, Padre. Tuya es la magnificencia. Tuyo es el poderío por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre bueno, porque nos has enseñado estas 3 cosas: la misericordia, bendito Dios, la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, y el estar agradecidos. El agradecimiento con nuestro Dios tiene que ser todos los días de nuestra vida. Agradécele a Dios por lo que tienes y no estemos deseando lo de otros, porque eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Tienes que ser tú mismo. Tienes que ser no imitador de otros. Tienes que ser tú y Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y con esto cerramos, mis amados hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Y luego la Biblia dice, tú tendrás misericordia con el hombre, con la persona misericordiosa. Él va a tener misericordia del que tiene misericordia. Amén. Muéstrate misericordioso y Él va a tener misericordia de ti. Amén. Y la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, por todas las generaciones. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Aquí vemos la misericordia de Dios, de la acción de gracias. Bendito sea nuestro Dios. Señor, aumentanos la fe. Dígale, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Gloria a Dios. Amén. Bendito